Bienvenidos a este Foro Empleo, el efecto TikTok y la nueva comunicación laboral. Queremos hablar pues de cómo las plataformas de vídeo corto están transformando la forma en la que empresas, candidatos y marcas personales se comunican, reclutan y proyectan su identidad en el mundo laboral. Queremos hablar pues de ese cambio en el consumo de la información, de la evolución en los procesos de selección o de las nuevas expectativas generacionales. Es decir, hablar de riesgos y también de oportunidades. Y además este Foro Empleo está vinculado a la Feria Virtual de Empleo de UNIR. Hablamos de más de 200 empresas, 2.200 vacantes, pero tengo aquí a mi vera una persona muy especial que vamos a volver a compartir mesa, Marta Carrión, gerente del área de empleo de UNIR. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para que nos cuentes un poquito más qué es esto de la Feria Virtual de Empleo, por qué este Foro Empleo. Bueno, pues la Feria Virtual de Empleo es uno de nuestros mayores eventos de empleabilidad y lo celebramos una vez más con cientos de empresas buscando a nuestros alumnos y egresados para adquirirlos para sus plantillas, y además este año, en esta edición, con una grandísima agenda de contenido que se lanza hoy con este foro. O sea que encantados de recibir a nuestros alumnos egresados una vez más. Pues arrancamos este Foro Empleo. Enseguida voy a saludar a las dos personas que nos acompañan hoy en el plató, pero Marta, no paran de saludarnos a través del chat desde muchísimos lugares. Mira, María desde Miami Beach, que a mí me iba yo ahora mismo, Alicia desde Burgos en España, desde Pamplona, Shirley desde Ecuador, también Anir desde Ecuador, Jonander desde el País Vasco, María Borrero desde Cusco, desde Perú, Camilo desde Colombia, Gabriela desde Argentina. O sea, desde todos los lugares del mundo, nos están saludando. Alexis Martínez desde Madrid, Roger Medina desde Colombia. Pues a todos vosotros, muchísimas gracias por estar conectados. Un placer contar con vosotros en este foro y además animaros a que participéis con vuestras preguntas, vuestros comentarios, que después vamos a hablar con las dos invitadas de hoy, a las que ya saludo. Silvia Moreno Portillo, que es speaker, formadora y creadora de contenido en empleabilidad, bienestar organizacional, cultura y de. Muchísimas gracias, Silvia, por estar hoy aquí. Y Claudia Nauscues Fernández, creadora de contenido sobre empleabilidad y marca personal Masía. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues enseguida vamos a debatir, pero primero Silvia nos va a contar un poquito más qué es esto del TikTok, esa relación del TikTok y empleo y cómo las nuevas generaciones están reescribiendo el lenguaje del talento. Así que, Silvia, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Desde luego es una conversación que hay que tener y es una conversación que necesitamos abrir a debate y poner el foco en ella, ¿no? Porque vivimos en un momento social en el que las redes sociales están muy presentes, no solo a un nivel generacional de X años hacia abajo, sino que hay intergeneracionalmente un debate y un interés en ellas. Y evidentemente el empleo, como otro acto social más que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, también se está viendo impregnada de esa cultura de red social, ¿no? Y cómo eso está influyendo a la hora de comunicar nuestro valor, pero también, sobre todo, a la hora de que nos contraten, de que nos conozcan y de estar presentes en el mercado laboral. Así que hoy vamos a hablar un poquito más en detalle de todo eso y de cómo podemos aprovecharlo a nuestro favor para marcar tendencia y hacernos visibles. Y bueno, en definitiva, lo que necesitamos es un impulso y ese impulso tiene su punto de partida hoy. Hoy vamos a hablar de ello, de lo que necesitamos, de lo que nos gusta, de lo que podemos hacer con todo eso que tenemos y cómo TikTok como plataforma es una catapulta y un canal maravilloso para potenciar nuestra marca personal y nuestra empleabilidad. Hablamos de talento, decimos que tenemos talento, creemos que mostramos el talento, pero ¿cómo estamos comunicando el talento? Yo creo que esa es la clave. Ya no solo sirve decir tengo talento se me da estupendamente hacer algo, sino que tengo que saber comunicar ese talento. El empleo ha evolucionado a lo largo de los años, ya no buscamos empleo como buscábamos hace 10 o 15 años, y en definitiva esto también nos afecta a nosotros en cómo mostramos nuestro talento de cara a la empleabilidad y a los procesos de selección. Hablar de talento y hablar de empleabilidad es partir de la base de que la búsqueda activa y la empleabilidad ha cambiado.
Si echamos la vista atrás, hace no tantos años el currículum era un papel, un documento que nos acompañaba en una carpetita con 10 o 15 copias más y que íbamos entregando a mano, ¿no? Y eran procesos más lentos, procesos con una comunicación unidireccional de candidato a empresa y luego ya de empresa a candidatos y todo marchaba bien. ¿Qué ocurre a día de hoy? A día de hoy hay una identidad digital que nos acompaña a todos nosotros como candidatos a lo largo de toda nuestra trayectoria. Hay un storytelling profesional que decimos, qué hacemos, cómo comunicamos lo que ya sabemos, lo que somos profesionalmente hablando. Y luego, por supuesto, hay una conexión mucho más directa y mucho más fluida con las empresas a través de las redes sociales, pero también incluso a través de sus propios canales de comunicación. Esto nos deja una situación y un paradigma de cambio radical de lo que veíamos hace 10 o 15 años a lo que vivimos a día de hoy. Por lo tanto, el empleo ya no solo se busca de una manera más pasiva, sino que el empleo busca de manera activa a esos candidatos. Y saber comunicar laboralmente el talento que tenemos y lo que conseguimos, nuestros logros, se ha vuelto esencial para tener esa perspectiva de posicionamiento y de marca. Y aquí es donde entra TikTok. TikTok es una palanca maravillosa, es un motor de cambio y desde luego ha pasado de ser una aplicación de consumo social, que lo sigue siendo y tiene su público en ese sentido, pero también es un altavoz profesional para quien sabe aprovecharlo. Hay millones, billones de usuarios al día usando la aplicación. Hay más de 20.000 vídeos al día que se suben generando nuevos contenidos. Y es cierto que más del 60% de la población que consume TikTok tiene menos de 35 años. Pero es que esa población no solo consume TikTok, esa población dirige equipos, esa población es personal de recursos humanos, esa población está montando su propia empresa. Es un consumo activo y es un consumo que permite encontrar talento que sabe comunicar. Hablábamos de un impulso, hablábamos de empleabilidad. Y TikTok es todo eso sin querer serlo. El impulso a la empleabilidad sin querer serlo nace de estar trabajando tu empleabilidad diariamente y de ver oportunidades en cualquier perspectiva. Y esto no solo va de una edad, un target poblacional o de una generación en concreto. Esto es una palanca para todos nosotros, independientemente del sector que tengamos, independientemente de la edad que tengamos. Por lo tanto, quería hacer un pequeño inciso de por qué TikTok, ¿no? Porque hay mucha duda con todo esto, ¿no? Hay mucha controversia en por qué TikTok, ¿no? TikTok no tiene nada que ver con empleo, es todo lo contrario. Sí lo es, sí que tiene que ver con tu visibilidad y con tu comunicación. Antes, evidentemente, las oportunidades laborales eran quizás más reducidas en altavoz, no llegaban tan lejos. A día de hoy, cualquier persona que está aquí viéndonos, que está al otro lado en casa escuchando, puede conectar con oportunidades reales a través de las redes sociales. Y TikTok lo que ha hecho ha sido romper toda esa jerarquía tradicional en la empleabilidad y nos muestra que hay una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de exponer nuestra marca profesional a un sector mundial, porque gracias a TikTok además estamos conectados sin barrera geográfica ni distancias que impidan esa comunicación. TikTok ha democratizado la empleabilidad porque nos ha permitido que perfiles sin experiencia previa muestren cómo está siendo su journey hasta encontrar ese empleo. Está permitiendo cómo un hashtag tan sencillo como acompáñame un día en la oficina empatice tantísimas personas y muestre cómo cada publicación puede ser una oportunidad laboral tremenda. Pero tenemos que identificar en qué idioma se puede hablar y en qué términos podemos trasladar ese talento y esa empleabilidad. ¿En qué idioma habla ahora el empleo? El idioma que habla ahora mismo el empleo es en comunicación auténtica, ágil y que aporte valor. Ya no solo, como decíamos, arrancamos diciendo tengo talento, ahora demuestro qué talento tengo y ahora la atención la tengo que poner en esa situación tan efímera que nos hace consumir vídeos cortos de una manera casi compulsiva en algunos casos. Entonces, en esa necesidad de 8 segundos comunica quién soy, qué valor tengo y qué logros vas a conseguir si me contratas como profesional. Los vídeos cortos y plataformas como TikTok nos permiten
combinar una serie de factores como pueden ser autenticidad, capacidad, claridad, mensaje y valor de una manera tan espontánea, tan natural, que siempre va a ser de una manera real. Y esto en las empresas llega y además ayuda a conocer qué parte de soft skill, o mejor dicho, power skill, tienen esos candidatos. Y eso es lo que nutre un equipo. Y cuando tú estás formando un equipo, no solo necesitas a alguien que sea muy experto en su materia, sino necesitas que sea también comunicativo, que tenga emoción, que tenga motivación, que le guste. Y eso se transmite en ese vídeo corto. Y esa es la nueva forma de comunicar nuestro valor y nuestra empleabilidad en redes como TikTok. La conversación ya no es unidireccional, eso lo hemos dejado atrás como el currículum en papel, y ahora es una comunicación bidireccional. Hemos humanizado la marca personal profesional, mostramos nuestras habilidades en acción, aumentamos nuestra visibilidad gracias a sumarnos a esos trends de acompáñame un día en la oficina, que me pongo para la reunión trimestral. Generamos confianza, generamos cercanía y desde luego nos ayuda a conectar con otros profesionales. ¿Cómo podemos accionar esta palanca tan maravillosa en la empleabilidad? Desde luego tenemos que definir nuestra marca, saber quiénes somos, qué queremos y qué queremos transmitir cuando vean nuestro perfil. Tenemos que crear contenido útil, es decir, yo ya sé lo que sé, pero el resto, el que está al otro lado de la pantalla, no lo sabe. Voy a mostrárselo, voy a decir qué va a aprender con este vídeo, qué necesidades voy a cubrir. Y luego, por supuesto, conectar y conversar. Todo hay que generar, es una red social y hay que hacer este debate, este movimiento, ¿no?, de algoritmo, de esta colaboración. Hay que darle coherencia, porque todo esto sin coherencia no llega a ningún puerto. Y si yo tengo una marca profesional y una marca personal, lo que necesito es dotar del resto de palancas que hay a mi alrededor de la misma coherencia. Hablábamos sobre el foro de empleo que nos trae hoy aquí, también del portal de empleo de UNIR, que son palancas maravillosas, si me permitís la cuña, pero hay que darle esa coherencia. No puedo ser personas distintas en LinkedIn, en el portal de empleo y luego en TikTok. Si yo quiero tener una proyección, yo quiero alcanzar esa meta, necesito darle coherencia, necesito contar la misma historia y necesito que se me conozca a mí y a mi valor. Y, por tanto, entender que a cada acción que llevo a cabo, cada huella digital que yo dejo, es una huella que me va a acompañar el resto de mi vida, porque es presencia que yo he dejado, de alguna manera. Entonces, dejar ese compromiso, esa huella digital, esa motivación, va a ser el punto de partida que nos ayude a todos. Y como ejemplo, porque sé que todavía genera mucha duda, mucho debate, ¿no?, si TikTok puede ser o no esa plataforma, esa palanca, a mí me gusta dejaros ejemplos reales de marcas, de empresas que facturan millones, que están presentes alrededor del mundo y que ellas ya tienen activo su perfil en TikTok y que ya están compartiendo cómo es su día a día, qué valores tienen, qué misión, qué visión. Si ellas lo están haciendo, ¿a qué esperamos nosotros para hacerlo como candidatos? Necesitamos visualizarnos y necesitamos que se nos visualice al mismo tiempo. Así que quería terminar toda la presentación con estos ejemplos que yo creo que además nos motivan, nos gustan y refuerza esta palanca que es TikTok como motor de empleabilidad. Pues muchísimas gracias, Silvia, por hablar de TikTok y cómo puede ser una herramienta para darnos a conocer y demostrar nuestro valor y ser nosotros mismos, porque muchas de las preguntas van como en esa línea, ¿no? Quieren esa receta mágica, pero antes de esa receta mágica, entre comillas, porque no existe, ¿no? Hay una pregunta que te quería lanzar que nos trasladaba Ángel y decía, pautas para transformar el currículum de LinkedIn a formato TikTok. Quizá no es solo transformar ese currículum, porque no es como antes, ¿no? Esa hoja de papel al uso, sino que es algo que un poquito que voy haciendo en TikTok, un poquito que hago en LinkedIn y cómo todo eso está unido, ¿no? Y porque además tenemos una base, un preconcepto, y es que LinkedIn es algo rígido. Todavía vemos LinkedIn como una plataforma muy seria, muy rígida, muy en la que no puedo contar quién soy realmente a nivel profesional. Y para nada. LinkedIn también se está actualizando muchísimo en cuanto al contenido que se genera, se comparte y se consume en esa plataforma. Entonces, esa coherencia, que justo es de lo que hablábamos en la presentación, es unificar quién soy yo profesionalmente
independientemente de la herramienta en la que lo esté haciendo. Mi currículum, mi portal de empleo, mi LinkedIn, mi TikTok y todo lo que quiera usar para mejorar mi empleabilidad tiene que hablar exactamente igual de mí. Tiene que contar mi valor y comunicar quién soy. Quizás el formato de vídeo corto no le usas en LinkedIn. Y ojo que esto está cambiando, que hay una alianza de vídeo corto y LinkedIn cada vez lo está posicionando mejor. Pero bueno, esto es otro debate, ¿no? Pero quizás el vídeo corto no lo usas en LinkedIn, pero el mismo mensaje que tú das en LinkedIn, en una publicación en la que cuentas qué aprendizaje has tenido en el día de hoy sobre tu profesión, lo puedes transformar a un vídeo corto en TikTok. O sea, simplemente vas a cambiar el formato de consumo, pero el contenido es exactamente idéntico. Lo estás contando distinto. Por aquí nos decía también desde Argentina, Patricia, dice, pero ¿cómo voy a contar tantas cosas en tan pocos segundos? Quizás sí, ahí también nos podías hablar de esas claves, ¿no? Para es un reto. Desde luego, por eso el reto principal que tenemos a día de hoy es saber comunicar bien, porque vivimos en una sociedad que evidentemente va a un ritmo vertiginoso. Tenemos que comunicar a ese ritmo, tenemos que ser capaces de retener esa atención del lector o bueno, de la persona que tenemos al otro lado de la pantalla a ese ritmo. Y esto es un truco que todo aquel que genera contenido en redes sociales lo sabe, y es el gancho. Con lo que tú empieces el vídeo va a determinar la retención del espectador en minutos posteriores. Entonces, voy a hacer algo como muy visual, muy ejemplificado, ¿no? Pero si tú empiezas un vídeo en este tono de voz, de esta manera pausada y sin ningún tipo de interna, no vas a captar la atención. Pero empieza tu vídeo con dinamismo, empieza tu vídeo con motivación, con lenguaje, con entonación. La retención, y al final somos todos espectadores en un momento de nuestra vida, cambia. Y ese es el truco, retener la atención. Marta, que después seguiré trasladando algunas de las preguntas que no paran en el chat, pero para que puedas también lanzar tus preguntas. No, bueno, totalmente de acuerdo. Y aparte, yo creo que al final lo que tienen que ver es que esto es un nuevo canal, ¿no? Y que no tenemos lo que tú justamente comentabas, no, tú no cambias, tú eres la misma persona. Y esto es como cuando te vistes para un evento más formal o uno más informal. Y entonces lo que haces es que tú te adaptas a ese formato, ¿no? Y a este nuevo canal. Lo que pasa es que quizás le cuesta un poquito más a los menos jóvenes, no vamos a decir más mayores, a los menos jóvenes les cuesta un poquito más adaptarse a esto. Bueno, pero porque también creo que no se ven a sí mismos capaces de hacerlo y lejos de todo eso. O sea, no es nada para la realidad. La experiencia y los años te dan dotes que quizás cuando eres más junior no tienes. Y estas personas que quizás tienen ya 10, 15, 20 años de experiencia en su sector, tienen un mundo interior para contar, para verbalizar a través de un vídeo corto. O sea, es tremendo el aprendizaje que pueden dejar. Utilízalo. De verdad, es más el preconcepto de, no, hombre, ¿yo cómo voy a hacer esto con mi edad? Por favor, sí, adelante. Hay miles de personas que están deseando escuchar tu experiencia, tu mundo interior, lo que tú has aprendido de una manera así, dinámica. Pues yo quiero abrir el debate a Claudia y preguntarle también por todo lo que estamos comentando, porque muchos de los mensajes siguen yendo en esa línea, ¿no? Uno, por ejemplo, de los mensajes nos decía cómo superar la barrera generacional. Dice, no solo incluso de aquellos que buscan empleo, sino del que está buscando a alguien, ¿no? Del de recursos humanos. Y también Elicer nos decía, ¿por qué utilizar TikTok y no LinkedIn? ¿No crees que desdibuja la intención de cada canal de comunicación? A ver, estoy un poco de acuerdo porque al final yo creo que cada canal y cada red social tiene su objetivo, ¿no? Y su finalidad, ¿no? Que TikTok puede ser una muy buena herramienta para mostrarte y mostrar tus valores o cómo eres tú como persona, y que, por ejemplo, un reclutador o una empresa puedan verte y decir, joder, esta persona me puede encajar, sí. Pero creo que después de ese filtro, de ese primer filtro que te ven en TikTok, se van a pasar a LinkedIn, objetivamente, para ver tu experiencia, para ver si puedes encajar más. Entonces, creo que TikTok va más orientado quizá también a empleabilidad, por supuesto, claro que sí, pero más a otro tipo de contenido, ¿no? Al final yo soy usuaria de TikTok y yo soy súper sincera. A mí los vídeos que me atraen de la plataforma quizá no son los de empleabilidad, ¿no? Son más de entretenimiento, son quizá en esos momentos donde yo estoy más
libre, ¿no? Que ya he terminado mi día a día y entonces busco entretenerme, ¿no? Entonces, si tú consigues hacer de la empleabilidad algo entretenido, probablemente me queda ver tu vídeo. Pero eso es muy... O sea, me parece muy complicado y me parece que tiene que tener ese talento que es difícil al final, ¿no? Yo creo que se complementan, fíjate. Creo que en un proceso de selección, las dos venimos de recursos humanos, de recruiting y de criba curricular. Y las dos hemos pasado por la misma decisión. Tengo a 2 candidatos delante, no sé cuál de los 2 va a tener mejor fit cultural con la empresa. Si de esos 2 candidatos, uno de los 2 tiene un vídeo corto en TikTok presentándose profesionalmente que me deja ver ya no solo su valor, sino que también sus habilidades, su manera de comunicar, me transmite esas power skills de las que hablábamos, me voy a decantar por el que me ha dejado conocerle más. Me voy a decantar por esa persona que ha tomado la iniciativa de tomar las riendas de su empleabilidad y de hacer el pro y ese esfuerzo, porque evidentemente trabajar en pro de tu empleabilidad es un esfuerzo y esto hay que reconocerlo. Pero me voy a decantar por ese candidato que efectivamente me está dejando llegar a él, me está enseñando quién es a nivel profesional y también, obviamente, a un nivel personal. Marta. Sí, yo aquí también quería hacer una anotación con esto porque estás hablando, Silvia, en todo momento del que como recruiter voy y busco porque quiero comprobar el fit que tiene o no con la empresa y encuentro si tiene un vídeo en el que se presenta y tal. Pero y también si no lo tiene y lo que tiene, porque también es muy importante ya entender que lo que subes a una red social, aunque tú pienses que es solo social, no lo es, ¿no? Y que yo siempre digo, lo que no quieres que vea tu madre, ten cuidado y no lo cuelgues, ¿no? Es entonces, la huella digital, efectivamente. Este tema de la huella digital es muy importante también, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay algo que estamos viviendo a día de hoy y por ese motor de cambio, por ejemplo, que es LinkedIn. Hasta hace no mucho, en LinkedIn las personas traían una manera de actuar mucho más comedida, mucho más, ¿no? Porque va tu nombre, tu apellido, tu cargo, tu empresa, va todo debajo de ti. Y a día de hoy vemos cómo con ese cambio social de percibir la red hay mucha más gente que se está atreviendo a dar su opinión, aunque su opinión no sea políticamente correcta, que esto también es una doble vertiente. Y hay muchísima gente que encuentra trabajo, hay muchísima gente que pierde oportunidades y hay gente que ha perdido su puesto de trabajo por lo que ha hecho públicamente en redes sociales. Con lo cual es la huella digital, tener en cuenta, ¿no? ¿Qué huella digital estoy dejando? Por eso aprovecho y te la lanzo a ti primero, Claudia, y luego sí, también Silvia, una de las cuestiones que nos están planteando en el chat. Santiago nos dice, quizá deberíamos de tener un perfil público y otro privado. Javier, ¿deberíamos tener una cuenta personal y otra profesional? Totalmente, o sea, yo creo que al final, por ejemplo, LinkedIn yo lo dejaría abierto, ¿no? Al final es una herramienta brutal y para mí la más importante para buscar trabajo y encontrarlo, ¿no? Y que te encuentren, ¿vale? Porque no solo se trata de que tú busques, sino que también te encuentren ellos a ti. Pero, por ejemplo, Instagram, TikTok y otras plataformas quizá lo puedes dejar privado para ti y para tus amigos, ¿no? Y si quieres subir, no sé, que estás de copas con tus amigos, que solo se enteren tus amigos, ¿no? Y que no se entere tu posible jefe. Entonces eso me parece una muy buena opción. Tener una red social para una pública y otra privada, dependiendo del fin, también lo veo una buena opción. Que es verdad que yo como reclutadora, he sido reclutadora y no me he ido al Instagram de un candidato para ver si ese Instagram me encajaba más o no, ¿no? Me he ido a su LinkedIn, me he esperado a la entrevista, he hablado, o sea, al final hay varias fases, ¿no? Entonces, quizá yo ese paso no lo he hecho porque tampoco lo he considerado necesario. Al final, yo creo que esas son redes sociales privadas, entonces yo no me tiene por qué interferir lo que tú hagas un sábado para entrar en la empresa o no, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, 100% tener LinkedIn, eso sí lo recomendaría. Y TikTok también, o sea, creo que al final son dos herramientas que te pueden llevar muy lejos si sabes utilizarlas.
Hace no mucho salía, no sé si lo habéis podido ver, salía una chica que corría una maratón y al mismo tiempo que corría la maratón iba repartiendo QRs de su propio currículum, porque esa maratón era la maratón de empresas. O sea, ella lo pensó y lo hizo muy bien. Y dentro de su QR era su red social profesional, su red social laboral, voy a decir, a nivel TikTok, y se iba acercando a los grupitos de empresa, ¿no? Veía una empresa, oye, corriendo todo esto en mitad de la maratón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, he venido expresamente a presentarme y a coger mi empleabilidad de la mano y decir, oye, aquí estoy, voy a compartir con vosotros. Entonces, sí, definitivamente creo que hay una corresponsabilidad y creo que además en sectores, voy a decir, que están muy digitalizados, como puede ser, por ejemplo, marketing, publicidad, todo lo que tiene que ver con e-commerce, todo lo que tiene que ver con incluso abogacía. Hay abogados laboralistas que todos reconoceremos y que se nos ha venido a la mente que están muy presentes en redes sociales. Pero ojo, porque también hay profesiones como el frutero de TikTok que no solo ha visto duplicada su facturación, sino que a día de hoy lo hace ya por puro placer. Porque esta persona, gracias a la exposición en redes sociales, gracias a la exposición en TikTok, ha conseguido dejar de vender su fruta en su barrio, que hace envíos internacionales a día de hoy. Esta persona tiene una exposición mundial. Y fijaos, con esa iniciativa, ¿no?, de compartir, voy a compartir mi día como frutero en TikTok. Claro, es que al final no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, ¿no? Entonces, si yo quizá veo ese frutero y digo, joder, qué divertido, qué hombre más simpático, me apetece verle todos los días, ya ese hombre va a crecer en negocio simplemente por el hecho de comunicarse, ¿no?, y de saberlo hacer. Yo, por ejemplo, conocí por TikTok a un chico que de hecho salió en las noticias porque él tiene 2 o 3 másters, no me acuerdo, y 2 carreras y no encontraba trabajo. Y sin embargo yo me fui a su perfil de TikTok y, oye, tenía vídeos muy, muy virales, bastantes seguidores y muy buen engagement, ¿no? O sea, de comentarios y tal, ¿no? Sin embargo me fui a su LinkedIn y totalmente no me decía nada, ¿no? Entonces, hablando con él, yo le decía, es que cómo puedes, o sea, no vas a encontrar trabajo si solamente te enfocas en hacer un vídeo viral, ¿no? Porque no lo es todo al final. O sea, hay una parte que es muy, muy importante, que es la constancia. No porque te abras una cuenta mañana en TikTok y empieces a hablar de las nubes, te vas a hacer viral. O sea, es un día y otro, y un día a ver resultados menores, otro día de repente hay un vídeo que ha sido brutal y te sube, ¿no?, ese ego que todos tenemos y dices, venga. Entonces, bueno, creo que hay muchos factores. Yo creo que es darle coherencia. De hecho, apoyando un poco a Claudia, es darle coherencia, ¿no? Tú tienes tu portal de empleo, tienes tu red de profesional, LinkedIn, tienes tu TikTok. Si una de las 3, todos son palancas, como decíamos, ¿no? O sea, todos son palancas que tú quieres accionar para una meta, para un objetivo. Tú decides. Entonces, darle coherencia a esa palanca es lo que te va a hacer posicionarte mucho mejor. No sé, Marta, si quieres trasladarle alguna... Bueno, yo creo que al final, efectivamente, lo que estamos hablando está... Yo creo que le está quedando claro, pero ¿cómo nos ponemos en marcha?, ¿no? Yo creo que muchos, ¿no?, también de nuestros espectadores lo estarán pensando, venga, lo quiero hacer, ¿cómo me pongo en marcha? ¿Cómo empiezo? Pues esto no hay polvito mágico que resuelva y de repente... No, esto es constancia, pero también saber qué quiero comunicar. Cuando tú te creas un currículum, un perfil, tienes que tener solo una cosa clara o por encima principalmente de las demás, qué quieres saber comunicar con tu perfil. Yo quiero comunicar que soy, por ejemplo, una abogada laboralista de 10, ¿vale? Haz por comunicar que eres una abogada laboralista de 10, que tiene una base teórica, que tiene una potencialidad, que tiene un conocimiento y una base, y en función de eso, toca tu palanca, ¿no? O sea, acciona. ¿Cómo? Pues da coherencia con la foto, da coherencia con el banner, da coherencia con el mensaje que tú quieras sentarte y explicar. Piensa qué pilares de contenido son los que a ti te llaman la atención, sobre los que te sientes pleno y sobre los que vas a poder hablar de manera larga y tendida y que nunca se te va a acabar esa conversación, ¿no? Por ejemplo, la empleabilidad. Pues cualquiera de las que estamos aquí podemos hablar de empleabilidad años y no nos cansaríamos porque tenemos un bagaje, una trayectoria y un conocimiento que es un pilar de contenido para nosotras muy bueno.
¿vale? Pues a partir de ahí desarrolla subtemas, ponte a pensar cuáles son tus principales miedos, dudas, cuestiones, porque no van a ser solo tuyos, va a ser algo compartido de toda aquella persona que te va a ir a ver. No solo tú vas a estar en búsqueda activa, previsiblemente el 60-70% quizás de la gente que consume tu contenido va a ser porque empatiza con tu contenido. Entonces, piensa, simplemente reflexiona y tienes que saber muy bien qué quieres comunicar, qué objetivo tienes de comunicación en tu red social, independientemente de la que sea, porque esto aplica a cualquiera, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en casi todo. Bueno, parece que yo soy la que estoy contraria a todo, ¿no? Pero no. O sea, estoy muy de acuerdo con ella en todo, menos en tener claro qué quieres, ¿no? O sea, yo cuando, por ejemplo, empecé a crear contenido en LinkedIn, no sabía ni quién era. O sea, quiero decir, al final en la vida pasamos por tantas etapas que es tan complicado saber siempre qué es lo que quieres, a dónde te quieres dirigir y qué es lo que quieres hacer, que tenerlo claro no me parece... O sea, tener claro qué quieres comunicar no me parece tan importante, ¿no? Me parece más importante que te muestres siendo tú, ¿no? O sea, no que cojas un post de otra persona y lo hagas tuyo, no. Que cuentes tu historia, no la de los demás, ¿no? Y que quizá empezando no necesitas tenerlo todo claro, sino necesitas empezar. Al final hay mucha gente que le da miedo, que le da pánico. Yo fui una de ellas que me da vergüenza hacerme una foto. Es que antes nos estábamos haciendo unas fotos y decía, Silvia, no, que viene gente, que viene... Y claro, y yo luego veo a gente en Sol haciéndose un montón de fotos y digo, joe, pues... Y a mí me da vergüenza, ¿no? O hay posts que yo subo que digo, no lo voy a subir. Y de repente en 2 semanas lo subo y un montón de gente me dice, oye, gracias por hacerlo, ¿no? Porque... no lo he visto o no suelo ver este tipo de debates en la plataforma y gracias, ¿no? Entonces yo creo que es más ser tú, siempre que no cuentes que has puesto 5 lavadoras, pues quizá en LinkedIn eso no nos importa, ¿no? Pero no sé, pues cómo fue tu primer día en el trabajo, qué miedos has tenido, porque de esos miedos habrá miles de personas que se sientan identificadas, porque al final todos hemos tenido miedo a un primer día de trabajo, que no nos queríamos ni levantar de la silla para hacer pis. Entonces creo que es cuestión simplemente de mostrarte y de dejar que fluya, ¿no? Y cuando ya vayas perdiendo ese miedo, quizás sí pensar en qué quiero mostrar y a dónde quiero llegar, ¿no? Pero al principio yo lo que recomendaría es empezar. De hecho, muchos de los comentarios van en esa línea, ¿no? Anaela desde Ecuador nos decía cómo mantener esa imagen clara, positiva, que llame la atención, pero no caer en lo que ella denomina ridículo. O Karen, cómo llamar atención sin perder tu esencia. E incluso Leandro nos pregunta, ¿cómo debo definir el tono de la comunicación? ¿Tengo que mantenerme profesional sin sonar aburrido o robótico? O sea, ¿cómo encuentras, ¿no? ese punto? Has dicho algo que me he quedado con ello, ¿no? ¿Cómo lo hago sin parecer ridículo? ¿Quién dice que vas a parecer ridículo? ¿Por qué tienes ese preconcepto en tu mente de que por exponerte vas a hacer algo? Estás empezando. Todo el mundo cuando empieza tiene carencias, quizás a lo mejor editar el vídeo no es tu mayor fuente bueno, no es tu mejor herramienta, no lo sabes hacer fenomenal. Estupendo, pero empieza. Y no pienses, sobre todo no pienses en, no, es que si este vídeo lo ve, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que estás trabajando por y para tu empleabilidad. Enfócate en lo que tú quieres conseguir y ya está. No somos tan importantes, ¿no? Siempre hablábamos, Claudia y siempre hablamos, no somos tan importantes para el resto del mundo. La gente tiene su vida. Para mi familia. Entonces, hazlo. Tú quieres y tienes ese objetivo, empieza y hazlo, que es un poco el mensaje de Claudia. Además, es que quizá para una persona eres ridícula y para otra no, o sea, te agradece infinito que lo hagas, ¿no? Al final, yo me acuerdo mucho de cuando empecé, ¿no? Que yo lo contaba a mi familia, bueno, mi madre sigue sin entender un poco qué es esto, ¿no? Yo se lo intento explicar, pero no. Ella simplemente me dice, ¿vas a trabajar? Y yo, sí, voy a trabajar, mami, luego te veo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que se lo comenté a un familiar muy, muy cercano a mí, estaba muy contenta porque, pues mira lo que estaba consiguiendo, ¿no? Que quizá, pues, al final yo por publicaciones que he hecho me han hablado gente importante en el mundo empresarial, presidentes de consultoras de recursos humanos que en la vida
yo pensaba que eso iba a pasar, ¿no? Porque al final estamos hablando de consultoras que igual tienen 25.000 empleados, ¿no? Entonces, que tú te fijes en mí por un post o que hayas tenido ese tiempo, no lo sé. A mí, pues, para mí es un logro, ¿no? Yo me acuerdo que ese familiar se rió y me dijo, pero ¿qué te crees, María Pombo? ¿No? Y entonces yo pues no me creo María Pombo, lógicamente. Pero mira, en este post tengo 200 likes, ¿no? Entonces, y 200.000 impresiones, ¿no? Entonces, para ella en ese momento lo vio ridículo y se rió, pero lo que no sabe es que yo, gracias a seguir y seguir y seguir, pues he ido a foros de empleo, he conseguido dar charlas en universidades, incluso dar clase, pues al final cosas que molan mucho y que son muy, muy guays, ¿no? Entonces, yo seguí. Y con mucha vergüenza, pero seguí. Pero trabajas en pro de tu empleabilidad, ¿no? No, da igual. Da igual. Realmente, ¿qué puede opinar otra persona de que tú estés trabajando por tus sueños y por tus metas? Bueno, yo aquí, Ana, creo también que hay que romper un poco la barrera, ¿no? Y que lo que pasa, efectivamente, justo tú has hecho la comparación. ¿Qué te crees, María Pombo? Bueno, no, es que María Pombo está en una red totalmente diferente, justo, creando un contenido totalmente diferente. Justo. Entonces, que el canal sea el mismo no quiere decir que el contenido tenga que ser el mismo ni nada, ¿no? Yo hago un símil también cuando yo empecé a buscar empleo, entrar en LinkedIn, ¿no? Que para mí LinkedIn era como Facebook, ¿no? En ese momento. Entonces yo decía, ¿pero cómo voy a conectar con alguien si no lo conozco? Y me decían, a ver, que esto no va así, que no tiene que ser tu amigo para que le solicites conectar, que esto es una red profesional y esto es como si vas a un evento, ¿no? Al final es traspasar barreras físicas, online, ¿no? Y un poco romper ese estigma, ¿no? De que lo que es en una red social ya es, pues eso, si quieres ser y generar contenido tienes que ser una María Pombo. No, eso no es así. Entonces yo creo que es que ahí hay un dilema, ¿no? Y un estigma muy grande con este tipo de cosas. No, y además que yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo creo contenido en LinkedIn, pero mi objetivo no es ser ni María, o sea, ni un poquito María Pombo, son totalmente objetivos diferentes, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, reírse se van a reír, ¿vale? Habrá gente que no te enteres porque se ría en su casa. Hay a veces que estoy en mi casa y veo un vídeo en TikTok y me río y pienso, ¿cómo esta persona ha subido esto, no? Porque creo que ese pensamiento lo hemos tenido todos en algún momento y quien diga que no es ignorante, ¿no? Todos hemos pensado en algún momento, ¿pero esto qué es, no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, no tiene nada que ver con el mundo empresarial, o sí, pero bueno, voy a poner un ejemplo que también es muy significativo, ¿no? Lola Lolita, creo que todos sabemos quién es, ¿no? Esta chica empezó haciendo vídeos bailando y se reían de ella en el instituto y le hacían bullying. Bullying en el sentido de, ¿pero quién te crees que haces bailando, no sé qué? Pues esta chica a día de hoy ha seguido con sus redes sociales, con su marca personal totalmente orientada a otro sector y ha conseguido, pues tener una casa, ¿no? Entonces, es seguir y seguir y seguir. Siempre va a haber gente que se ría. Pero también gente que te diga, oye, lo estás haciendo muy bien. Entonces, lo importante es con qué te quedas. Yo siempre me voy a quedar con la gente que me diga, oye, lo estás haciendo muy bien. Que te rías, pues, a ver, me da vergüenza. Si no mentiría, pero yo creo que son objetivos distintos. Creo que el principal estigma que tenemos es que si tú creas contenido en TikTok, en LinkedIn o donde sea, ya es porque vas a ser, voy a llamarlo de alguna manera, creadora de contenido per se hasta el resto de tu vida. No tiene nada que ver. O sea, no estamos hablando aquí de cómo ser creadores de contenido. Aquí estamos hablando de cómo potenciar la empleabilidad a través de las redes sociales que son palanca de esa empleabilidad. Porque subas 1, 15 o 100 vídeos sobre tu empleabilidad, cómo haces proyectos, cómo diseñas prototipos, cómo Ryanair ha montado su última estructura de marca empresarial, Eso no te hace creadora de contenido. Eso te hace una persona objetivamente activa sobre su empleabilidad. Y hay que quitar ese estigma de, oye, no, es que yo como he grabado ya para TikTok 100 vídeos, yo ya soy creadora de contenido. Estás lejos, años luz, de ser creador de contenido. Lo que estás haciendo es trabajar por y para tu empleabilidad. Y hay que... Son mundos distintos, ¿no? Hay que romper igual que hay un piloto de Fórmula 1 y hay piloto de MotoGP, y sí, son pilotos, en esencia, pero ¿ves las diferencias claras, no? Pues esto es exactamente lo mismo. Cada uno tiene su objetivo y hay que romper esos estigmas de
No, rígidos, no tiene nada que ver. Sí, un poco lo que estaba comentando Marta. Enseguida voy a seguir trasladando algunas de esos comentarios, de esas preguntas que nos están haciendo llegar, pero también quería recordaros que a todos los que estáis conectados en el chat hemos puesto un link, porque ahora que estamos hablando de comunicación, la importancia de comunicar, podéis encontrar titulaciones muy interesantes vinculadas precisamente al marketing digital, a la comunicación transmedia, y además en esa formación y esas nuevas habilidades, pues podéis acceder a descuentos exclusivos de entre el 30 y el 40% en función del país desde donde estéis conectados. ¿Que queréis ver qué opciones tenéis de formación, esos descuentos, becas disponibles? Pues podéis entrar en ese link, rellenar un formulario que aparece en esa página y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros para encontrar aquella titulación y que pues adecua más a vuestro perfil. Y vuelvo al chat, a todas esas preguntas, esos comentarios que nos están haciendo llegar. Una de las cuestiones también que nos planteaban es, lo habéis comentado antes, decía Ignacio, me parece súper interesante el concepto de fit cultural. Yo quiero profundizar un poquito más en ese aspecto y qué tengo que tener en cuenta a la hora, pues a lo mejor de escoger o identificar esas empresas con las que yo puedo hacer match. Pues mira, las redes sociales son palanca maravillosa de esto, ¿no? El fit cultural no deja de ser aquello que representa, voy a decir por una parte, al candidato y a la empresa. Y si hay fit en esa cultura, en esa posible colaboración profesional. A las empresas lo vamos a identificar por su misión, visión y valores, que previsiblemente está en su página web descrito como uno de los pilares fundamentales de su día a día, pero también en sus redes sociales. Busca cualquier empresa, voy a poner un ejemplo que todos conocemos, Inditex. ¿Cómo trabaja Inditex sus redes sociales? Cada marca, submarca, tiene su propia cultura, ¿no? Entonces, ¿con cuál te identificas? ¿Te identificas con una cultura más sobria, más elegante, con una cultura más alocada, más divertida? ¿Cómo eres tú personalmente y cómo te vas a sentir de cómodo o de cómoda en esa cultura laboral? Hemos hablado de un gigante en España, pero busca cualquier empresa que pueda estar presente en LinkedIn, en TikTok, en cualquier red social y mira el encaje. Yo puedo ser una experta en marketing y tener muchísimo conocimiento sobre el marketing, pero que a lo mejor los valores que yo traigo a nivel personal no coincidan o no encajen con la cultura que se lleva a cabo en esa empresa. Esto lo vemos muy claro si ponemos un ejemplo de un candidato quizá base en España con una cultura de España y una empresa base en Alemania, ¿no? Que ahí a nivel cultural más de población se entiende. Pues quizás no hay fit cultural o quizás sí, pero lo que tienes que hacer es ver si de verdad te encaja. ¿Por qué? Porque si aceptas haciendo invisible ese fit cultural o negándolo, ese recorrido tiene 2, 3, 6 meses como mucho, porque en cuanto veas la oportunidad o la empresa vea que no hay ese encaje, te va a decir, ha sido un placer, pero hasta aquí llega nuestro momento y nuestra relación. Entonces, dar un paso en falso o dar un paso precipitado sin entender bien ese fit cultural te puede llevar luego 3 pasos hacia atrás del que ya iniciaste en su momento. Que por ahí... Yo añadiría también, a mí me parece muy importante mirar en foros de empleo, ¿no? Al final... Yo creo que en las redes sociales mostramos lo que queremos, ¿vale? Entonces, ninguna empresa te va a mostrar un lado más malo, ¿no? Entonces, si realmente quieres saber si haces match, pregunta a ex empleados, porque quizá hay uno que te dice que muy mal y hay otro que te dice, oye, fenomenal, pero me he ido pues por proyección laboral o porque... me encajaba más en otra empresa, ¿no? Pero creo que es muy importante, aparte de mirar las redes sociales, mirar foros y hablar con ex empleados, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo. Yo no subo una foto mía llorando en un día malísimo de trabajo, ¿no? O con quebraderos de cabeza porque soy autónoma y no tengo clientes, ¿no? En plan, eso no lo subo. Entonces, igual que yo no lo subo... la empresa no va a subir ese lado más malo, ¿no? Que quizás solo voy a saber si investigo bien. Entonces, bueno. El employer branding. Yes. Al final no hay mejor marketing que un ex empleado contento.
Justo. Y lo que precisamente nos están diciendo en el chat, dice, TikTok puede describir una parte de mi personalidad, sociabilidad, capacidad de comunicación, pero luego se tiene que comprobar, por ejemplo, en una entrevista laboral, está claro. Claro, pero porque hay que recordar que son palancas. Es que era lo que decía Marta, todo esto son palancas, pero no es que solo vayas a utilizar eso como definitivo para... No, simplemente es una palanca más que tú accionas, trabajas y que esperas obtener esa atracción, ese resultado. Luego hay otros factores, ¿no? El factor suerte, que siempre está, el factor feeling, que es si tú has tenido o el reclutador ha tenido más match contigo que con otro, aunque seáis perfiles a nivel competencial y a nivel de experiencia muy, muy, muy similares, ¿no? Bueno, no encajas igual de bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, quizá eso también como reclutadora te hace decantarte más por otra persona, ¿no? O quizá una vivencia personal que haya tenido esa persona que digas, ay, me he sentido un poco identificada con ella, quizás se parece un poco más a mí, por eso creo que puede tener más encaje, ¿no? Entonces es como... Como granitos de arena, ¿no? Que vas poniendo ahí cosas que vas construyendo y que luego hacen un todo. No sé, Marta, si quieres trasladar alguna pregunta o reflexión más. Bueno, o sea, yo creo que con lo que me estoy quedando un poco y con la pregunta esa también que le trasladábamos de por dónde empezamos, ¿no? Y una cosa que has comentado antes en la exposición, y creo que se está como tanteando todo el rato sobre esto, pero no lo estamos llevando a cabo, eso no lo estamos diciendo claro, es... Hay que empezar por ser auténtico, o sea, y honestos. Si siempre ha sido muy importante no mentir en una entrevista de trabajo o cuando estás buscando empleo, ahora es doblemente importante porque estás muy expuesto y no tiene sentido. O sea, el TikTok no sustituye una entrevista de empleo. Entonces, no intentes parecer en TikTok el más experto porque, bueno, ya también te pueden ayudar otras herramientillas por ahí a saber muchas cosas de muchas cosas. No intentes ser el más experto en TikTok si luego efectivamente vas a llevar a una entrevista y no eres esa persona. Exacto. Coherencia, autenticidad, es así, son pilares. Total. Son algunos de los conceptos que se están repitiendo y también en el chat hablan de IA. Obviamente. Denis nos dice en un mensaje, dice, con la IA tan arraigada, ¿cómo podemos usarla para ese apoyo en poder comunicar y hacernos valer? En todo. Pero como apoyo, por favor, como apoyo. Nunca puede sustituirnos. O sea, como apoyo es maravilloso, es una herramienta que tenemos y que, ostras, todos tenemos que utilizar porque potencia lo que tú ya eres, posiciona lo que tú ya tienes. Pero es un apoyo, es una palanca más. Todo va a ir en base a lo mismo. Tú ya tienes una construcción de lo que tú eres profesionalmente, de lo que tú traes, de tus valores. No hay nada que te vaya a sustituir tu yo. Pero, según qué palancas acciones, te va a potenciar o no tu empleabilidad o tu yo. Bueno, pues dentro de todo eso la IA es motor maravilloso, te ayuda, te posiciona, te incluso te despeja quizás dudas que puedas tener en un momento dado de, oye, quiero transmitir este mensaje, pero no tengo del todo claro el tono que le quiero dar. Ok, pero tú ya tienes el mensaje ya ha salido de ti, tú ya has reflexionado sobre ese mensaje, tú ya... Y ya no solo en la creación de contenido, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando tienes una entrevista de trabajo, ¿no? Y la ensayas en el espejo, ¿no? Antes yo, cuando tenía entrevistas, me acuerdo que ensayaba el storytelling en el espejo, tipo, pues Claudia tiene no sé cuántos años, ha estudiado esto, no sé qué, experiencia tal, ¿no? Ahora tienes simuladores de reclutadores, ¿no? Que tú le metes simplemente un buen prompt, que bueno, prompt es como estoy hablando con vosotras, ¿no? Y le explicas qué puesto es, para qué tienes la entrevista, cuáles son las funciones que desarrollan. Entonces él o ella, esa inteligencia artificial, te hace preguntas que probablemente te vayan a hacer en la entrevista. De esta manera, cuando tú vas a la entrevista, no hay muchas menos posibilidades de quedarte en blanco, porque ya sabes más o menos y ya has entrenado esa entrevista, ¿no? Entonces, esa fluidez es muy importante también en una entrevista de trabajo, porque no es lo mismo si yo me quedo pillada y me pongo a pensar y de una manera más fluida contarte, ¿no? Pues todo ese speech que es fundamental. Yo la uso en mi día a día. De hecho, hasta para la lista de la compra, y creo que no hay herramienta más maravillosa que nos puede ayudar más. O sea, que bienvenida. Recetas, o sea, es para todo, para todo. Sí.
Y estamos hablando del que está buscando trabajo o que quiere conocer, darse a conocer, porque está buscando un cambio, un nuevo futuro profesional. Pero también Vinicio en el chat nos habla de al revés, ¿no? Yo como empleador, ¿no? ¿Qué visión, cómo puedo evaluar a un candidato que ve un vídeo? Quizá a lo mejor nunca me lo muestre un algoritmo, no lo pueda encontrar. O sea, ¿qué consejos le darías ese punto de vista del empleador? El algoritmo se nos olvida que es un factor suerte muy importante, ¿no? Y al final el algoritmo lo hacen las personas, ¿no? O sea, es decir, si yo consumo X contenido... Es muy curioso porque yo ahora no tengo móvil porque se me ha estropeado, ¿no? Entonces yo me meto en el TikTok de mi madre y salen un tipo de vídeos totalmente diferentes a lo que me saldría en mi perfil, ¿no? Porque en cierta manera tú educas al algoritmo, ¿no? Entonces ya te salen los vídeos que tú sueles ver o que sueles ver enteros, ¿no? Entonces, como empleador, pues yo como reclutadora valoraba mucho en un candidato verle esas ganas, ¿no? Esa pasión por su trabajo, ¿no? O sea, es decir, si yo estoy buscando a un community manager, ver que realmente le gusta lo que hace, ¿no? O si estoy buscando a un consultor de recursos humanos, ver que es una persona buena en cuanto a comunicación, porque va a necesitar esos dotes de comunicación para vender los servicios, para hacer prospección, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrarlos? Yo de aquí lo uniría a tener una red profesional y tener una red privada, porque vas a entrenar tu algoritmo en base al contenido que tú consumas. Entonces, tu red privada para el consumo de lo que tú quieras, gatitos, perritos, no sé, ropita de bebé, lo que tú quieras. Y luego tu red profesional. Y en base al consumo que tú hagas de tu algoritmo, de tu trabajo, de tus vídeos, te van a ir saliendo estos vídeos. Y de hecho tiene una probabilidad tan sencilla como entrenarlo, ¿no? Cuanto más consumas y más retención sobre ese consumo de vídeo que estás haciendo. Como un modelo de inteligencia artificial que lo entrenas. Aún así, yo lo siento por ser la opuesta a vosotras, pero no es necesario, para mí no es necesario tener un TikTok, un Instagram profesional, pues, pero sí tener redes profesionales, es decir, Infojobs, LinkedIn, o sea, eso me parece fundamental. Y luego Instagram, TikTok, si tú lo quieres tener, fenomenal también, pero no es tan necesario. O sea, creo que al final, cuando tú haces búsquedas, yo como reclutadora, cuando haces búsquedas activas, utilizas herramientas que te permiten hacer búsquedas en base a filtros, ¿no? O sea, yo no utilizaba esas búsquedas en TikTok, yo filtraba en LinkedIn, filtraba en Infojobs, filtraba en portales de empleo como Unir, por ejemplo, que hay empresas que tienen, pueden subir sus ofertas de empleo, ¿no? Entonces, creo que es importante también diferenciar las redes sociales profesionales y las redes sociales personales, ¿no? No todo se tiene por qué mezclar. Obvio. Y que cada uno también use aquello con lo que se sienta más Cómodo. cómodo, porque por ejemplo Carlos en el chat nos decía que él pues le gustaba lo de siempre, ¿no? Pues bueno, está fenomenal, que son palancas, no hay obligación de trabajarlas o de accionarlas todas, son palancas. Son herramientas que tienes a tu disposición. No todo el mundo tiene a su disposición el transporte público, a lo mejor una bicicleta, a lo mejor un patín y a lo mejor un coche. Tú decides qué coges. Una idea muy buena es que si tú no quieres tener, por ejemplo, un TikTok, puedes tener un portfolio, ¿no? Un portfolio o un... un portfolio digital. Sí, donde tengas tus proyectos, donde tengas un vídeo de presentación, ¿no? Que hables más, ¿no? Pero no tienes por qué enseñárselo a miles y miles de personas. Puedes tenerlo simplemente para enviarlo cuando te postulas. Pues recordar a todos los que nos estáis siguiendo que en el chat hemos puesto un link para que podáis descubrir titulaciones de Unir. Estamos hablando de comunicación, de marketing, pero si hay otras titulaciones también podéis entrar en la página web de Unir y allí podéis encontrar toda la información y recordar que siempre hay un formulario que podéis rellenar y solicitar información y un asesor de Unir se va a poner en contacto con vosotros sin compromiso y os va a guiar y ayudar en función de vuestro perfil y os va a hablar pues, de los descuentos y posibilidades de becas en función del país desde donde estéis accediendo. No sé, Marta, si ya lanzar esa reflexión final, ¿quieres tú introducir algún tema antes de cerrar? Yo creo que hemos tocado muchos temas, como decía Silvia, podríamos estar aquí horas, porque esto es un tema que evidentemente genera
pues mucho debate, pero creo que para mí yo me quedo con el ser auténticos, con el empezar, con ser valientes también, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a empezar a pensar en temas, a cosas que de momento a lo mejor en una primera parte no nos viene la inspiración o no sabemos por dónde empezar. Nos puede ayudar a esto, nos podemos apoyar en ella, pero que luego tenemos que ser nosotros. Que luego vamos a ir al proceso de selección habitual y al de toda la vida, como decía Carlos. Claro, sí. Y que también han comentado en el chat, ¿no? Que es una manera de mostrar cómo es uno, de sus valores, pero que luego hay que pasar la prueba de fuego igual y hay una entrevista y... Dos personas, no hay Jekyll y Mr. Hyde, que puede ser online o puede ser presencial, o las dos, pero ahí es un paso, ¿no? Que igualmente hay que dar. Son muchos los que siguen preguntándonos por esa fórmula mágica, cómo llamar la atención, incluso algunos hablan de si Facebook también podría seguir siendo una herramienta, que cómo puede impulsar su perfil y darse a conocer. Hemos dado aquí hoy en este foro empleo algunas de esas pautas, por eso yo solo le voy a pedir a Silvia primero y después a Claudia esa reflexión final de lo que quieren dejar después de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy aquí. Que no es poco. Muchas cosas, sí. Desde luego, yo lo que sí que creo que hay que entender es que no hay fórmula mágica, porque muchas veces por la necesidad de querer tener el resultado nos olvidamos de que todo tiene un proceso previo. Y sí, quizás ves que hay personas que están consiguiendo el mismo objetivo que tú te has marcado a lo largo de tu vida, pero lo que no has visto es todo el trabajo previo que ha llevado esa persona hasta llegar a ese objetivo. Entonces, no hay fórmulas mágicas, no hay atajo, no es como que te toque la lotería y ya, te ha tocado, fenomenal, ¿vale? ¿Cuántas veces ha jugado esa persona a la lotería antes de que le toque? Tú has visto todo el proceso, todo el trabajo. Hablábamos antes, hay un factor suerte, sí, pero la suerte también te tiene que pillar trabajando para que cuando venga te subas a ese tren y ese sea el tren que te lleva a tu objetivo. No hay fórmulas mágicas, no hay, por mucho que te digan, no, estructura tu vídeo, tu perfil, no hay un currículum perfecto. Esto es una falacia que hay súper extendida en el mundo de la empleabilidad. Hay un currículum perfecto. No lo hay, no existe. Dejemos de mentir a la gente, no existe, no hay un currículum perfecto, por favor. Lo que sí hay son fórmulas que funcionan para que tu currículum o tu perfil laboral o tu perfil profesional en el que te quieras posicionar como en profesión, en sector, llame más la atención. Saber comunicar, hay palabras clave, evidentemente en España por lo menos y en mucho mercado poner una foto dentro de tu currículum y LinkedIn como red social profesional por excelencia tiene una foto en el avatar, eso va a acercar posturas, pero no hay un aprendizaje que a día de hoy yo te diga salta la pata coja 3 veces que lo consigues, no existe. Hay trabajo de por medio, hay implicación, hay dedicación, hay coherencia, hay constancia. Y a partir de ahí ir viendo los frutos de todo tu trabajo. Pero no hay una fórmula mágica, hay muchos, poquitos, que te ayudan a llegar. Claudia. Yo voy a ser súper breve. Estoy 100% de acuerdo con ella, no hay una fórmula mágica. Yo de verdad os la daría, pero es que no existe. Lo que sí que haría 100% es aprender a comunicarme, ¿no? Saber muy bien qué tipo de audiencia me va a leer, ¿no? Y adaptar mi lenguaje a esa audiencia, ¿no? Para que pues lo entienda todo el mundo se pueda sentir identificado con lo que digo, más o menos, pero que lo entiendan, ¿no? Y la constancia, para mí es fundamental. Y bueno, si me permitís un consejo, vais a ponérselo súper fácil a los reclutadores si dejáis vuestro correo en vuestras redes sociales o el número de teléfono, porque muchas veces vemos un perfil que nos ha encantado y si nos vamos a las redes sociales, porque no, por ejemplo, en el perfil de LinkedIn pues no está su correo o no está su número de teléfono, entonces es muy complicado contactar con esa persona si no es por mensaje, y a veces pues que a mí, por ejemplo, me llegan un montón de mensajes y ¿sabes? Se me hace muy complicado verlos. Entonces, nada, simplemente eso, que si se hacen un perfil, que por favor se lo hagan, que hay muchísimas oportunidades, que lo pongan completo. Pues muchísimas gracias a Silvia, speaker, formadora y creadora de contenido en empleabilidad, bienestar organizacional, cultura y DEI. Muchísimas gracias.
Y Claudia Navasco es creadora de contenido sobre empleabilidad y marca personal. Masía, muchas gracias también. Vosotros. Muchas gracias a las dos. Como hemos dicho, no hay una fórmula mágica, pero hoy sí que hemos dado algunas de esas pautas del impacto, de ese efecto TikTok y de la nueva comunicación laboral. Muchísimas gracias, Marta Carrión. A ti, como siempre. Y mucha suerte en esa feria empleo virtual de UNIR, que como siempre conecta a empresas y a aquellos que están buscando un empleo. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo, a los que seguís enviando esos mensajes en el chat. Un placer. Son muchas las preguntas que se nos han quedado fuera, pero era imposible. Tendríamos que estar aquí unas cuantas horas más para responderlas. Y solo pediros un último favor, y es que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta. Os pedimos que la contestéis y a nosotros nos sigue ayudando mucho a hacer foros como este que os aporten un valor a todos vosotros. Y ahora sí nos despedimos con unas imágenes, Marta, muy emocionantes, que seguro que has vivido como yo, esa graduación de nuestros alumnos de UNIR, cuando por fin alcanzan sus metas y logran ese ansiado título después de mucho esfuerzo y constancia. Muchísimas gracias a todos. Con esas imágenes tan emocionantes os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro foro Empleo de UNIR. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.